Ahí está. Bueno, les decía, el objetivo de estos estudios es entonces ver la conversión, pero no desde el punto de vista del hombre, sino básicamente mirándolo desde Dios, ver a la conversión como un acto de Dios en el hombre. Y, y bueno, y así fuimos estudiando distintas doctrinas, ¿no? Una de las que le dimos mucha importancia es el tema del pecado. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque veo que le falta conectarse a algunos. Este, Vimos lo que es la doctrina del pecado, vimos lo que es la gracia, ¿no? El significado de la gracia, vimos lo que es la fe, vimos lo que es la conversión, lo que es el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Fuimos viendo y bueno, el último punto, la última enseñanza que vimos, que ya llevamos 2 viernes estudiándola, es la unión con Cristo. ¿Qué es lo que si Dios quiere hoy vamos a dejar terminado, vamos a dejar terminado para entender, ¿no? Y, y la unión con Cristo, se ve claramente en la conversión de Pablo. Cuando Pablo se convierte, ¿no? Tenemos que Jesús le dice a Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y ese ¿por qué me persigues? Es algo que le dice a Pablo cuando Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. De hecho, Cristo ya no estaba sobre la tierra, Cristo había sido ascendido, ¿no? La persecución de Pablo comienza con su participación en la persecución a Esteban. Cuando muere como mártir Esteban, Pablo participó de ese martirio, él estaba cuidándole la ropa. Pero en esa persecución, en ese Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Pablo entendió una verdad que a nosotros nos cuesta mucho entender, que es que hay una unión, hay una unidad entre Cristo y la iglesia que nosotros tenemos que tratar de comprender. Hay una unión. Pablo, ¿por qué me persigues? Y lo que perseguía a Pablo era la iglesia, no era a Cristo, pero Cristo lo encara preguntándole por qué lo perseguía a él. Esta unión con Cristo se ve a través de distintas enseñanzas y distintas metáforas en la Biblia. Por ejemplo, esto lo estudiamos el primer viernes, una de las metáforas hermosas para entender la unión con Cristo es, digamos, la imagen del cuerpo, ¿no? De Cristo como la cabeza y nosotros el cuerpo. Esta imagen de Cristo como cabeza y nosotros como el cuerpo marca esta unión con Cristo. La otra metáfora utilizada en la Biblia con lenguaje metafórico para entender la unión con Cristo justamente es la imagen de la esposa y el esposo, ¿no? La esposa y el esposo. Es decir, esta unión misteriosa que dice Pablo, ¿no? Que los dos son uno, y así como los dos son uno, la iglesia y Cristo son uno. Hay una unión mística, por así decirlo, una unión espiritual y vital entre la iglesia y Cristo. Esta unión es entre yo y Cristo. Digamos, una de las cosas que tenemos que entender es que el Hijo de Dios es uno con Cristo. Hay una unión espiritual y una unión vital. Es vital porque esta unión con Cristo es la que me transmite vida, ¿no? Es la que me transmite la vida. Y a su vez, entender esta unión con Cristo es lo que va a permitir entender cómo los atributos de Cristo, las cualidades de Cristo, se me imputan a mí. ¿Por qué Dios nos considera justos? Porque ve en nosotros la justicia de Cristo. ¿Por qué Dios nos llama santos cuando estamos en un proceso de santificación? Porque Dios ve en nosotros, de alguna manera, la santidad de Cristo, es decir, los atributos de Cristo, la fidelidad de Cristo, la fe de Cristo, se nos imputa a nosotros. Ahí, para entender todo lo que se nos imputa, yo necesito entender la unión con Cristo. La unión con Cristo es lo que va a hacer que yo pueda participar de los atributos o de las cualidades de Cristo. Entonces, cuando a mí se me imputa justicia, cuando a mí se me imputa esa santidad inicial para arrancar, tiene que ver con que justamente esta es una de las cosas que ocurren cuando me convierto, que es un acto de Dios y que no es un acto del hombre. Por eso es que estamos viendo la conversión como un acto de Dios en el hombre, no solamente un acto del hombre. Cuando yo me convierto, una de las cosas sobrenaturales que ocurren es que la persona que se convierte es unida a Cristo. Hay una unión con Cristo.
esta unión no la puede decidir el hombre. Esta unión es un acto de Dios. La unión con Cristo es un acto de Dios. Y en esta unión con Cristo, este unirme, este ser uno, esto de Pablo, cuando le pregunta por qué me persigue, porque perseguir a un hermano es perseguir a Cristo, esta unión entre el creyente y Cristo es lo que va a permitir que la justicia de Cristo me sea imputada a mí. Esto es lo que va a permitir que las virtudes de Cristo me sean imputadas a mí. A su vez, en la reversa de esa unión, es que también yo tengo que aprender a ver en mi hermano las virtudes de Cristo. Es decir, es el entender que en mi hermano yo tengo que aprender a ver a Cristo. Entender que si yo maltrato a mi hermano, ese maltrato es un maltrato a Cristo. Es lo que hacía Pablo. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo. Y Pablo perseguía a los hermanos. Pablo perseguía al creyente. Todo daño, todo chisme, toda mentira, todo lo que yo le hago a un hermano, de alguna manera lo estoy haciendo a Cristo. Es la misma. Algún día nos va a preguntar el Señor, como le preguntó a Pablo, y va a decir, ¿por qué me perseguiste? ¿Por qué me verdugueaste? Es decir, es la otra cara de esa misma verdad, de esta unión con Cristo. Es que yo soy uno, el creyente es uno con Cristo, y esto implica que esa unión me da la vida, me transmite la vida, una vida que yo no... Por eso es que si la conversión es meramente intelectual, es un acto solamente del hombre, esto no se llega a dar, esta unión no se va a dar. Y si no se da la unión con Cristo, no va a haber nuevo nacimiento, no va a haber justificación, no va a haber santificación, no va a haber nada, porque la unión con Cristo es el canal que a mí me permite recibir esas otras bendiciones que el Señor me da. Entonces vimos que con lenguaje metafórico, por ejemplo, se hablaba de la imagen del edificio, ¿no? Cuando la Biblia habla de que edificamos la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Y entonces Cristo es el fundamento y sobre ese fundamento se colocan las piedras y esas piedras van a ser un edificio que el edificio y el fundamento forman una cosa. Hay una unión, hay otra metáfora que la Biblia trae para hablar sobre la unión con Cristo, ¿no? Y después Pedro le da una vuelta de rosca más a esta imagen y ya habla de nosotros como piedras vivas, ¿no? Como piedras vivas que edifican esa edificación. Es decir, Cristo es el fundamento y sobre ese fundamento se levanta un edificio con piedras vivas que somos nosotros, que forman una unidad, ¿no? La obra, el templo, esa edificación que yo hago es una cosa con Cristo. También la Biblia utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para hablar de esta unión con Cristo, ¿no? Si yo estoy unido a Cristo, tengo fruto. ¿Por qué? Porque el fruto y la vid y la raíz me da toda una unidad, ¿sí? Esta unidad con Cristo a través de la vid y los sarmientos o los pámpanos. Después, la otra que en Juan 17 hablaba, que ya lo analizamos, nos vamos a volver a leerlos, cuando Cristo habla de la unión con el Padre y dice, así como tú y yo somos uno, ¿no? Que ellos sean uno y ellos y yo somos uno. Entonces ahí es como que hace un encadenamiento entre el Padre y Dios somos uno, que ellos sean uno, pero a su vez ellos y yo somos uno, ¿no? Y entonces vuelve este concepto de unión con Cristo. Una unión que dijimos, esta unión sobrenatural, que es un acto de Dios en el hombre, es lo que permite que lleguen a mí, se me imputen a mí los méritos o cualidades de Cristo a mi vida, ¿no? Vimos también que una de las preposiciones que utiliza la Biblia, muy fuertes, que tenemos que entender para centralizar esta unión, es la preposición en, ¿no? En la Biblia va a aparecer constantemente la frase en Cristo Jesús. Este en Cristo Jesús es una preposición que hace referencia a esta unión y que tenemos que entender que el apóstol Pablo constantemente habla de que estamos en Cristo. Todo lo puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Es decir, este en Cristo, que implica estar dentro de Él, me marca esta unión, ¿no? Una unión que metafóricamente yo estoy dentro de Cristo, pero a su vez Cristo está dentro mío, ¿no? Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero yo estoy dentro de Cristo. Es como que estoy dentro, Él es la plenitud de todo, que lo llena todo, y esta unión con Cristo es uno de los actos
sobrenaturales que Dios hace que ocurra en la vida del creyente que se convierte realmente. Vuelvo a decir, la conversión es un acto de Dios que ocurre en el hombre. La conversión no es un acto solo del hombre, y esta unión con Cristo es una de esas verdades que, si la conversión es meramente emocional o la conversión es meramente intelectual y no llega a ser una conversión real, algo real, entonces ahí vemos que esto no se daría, esta unión con Cristo no se daría. Y lo que vimos el viernes pasado, que no lo grabé, por eso es que hoy lo vamos a rehablar, para que quede grabado, es que esta unión con Cristo, ¿no? Esta unión con Cristo que metafóricamente se dio a través de todas estas imágenes del cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, la vid y los pámpanos, este edificio que se edifica en el fundamento de Cristo, estas imágenes metafóricas que hablan de mi unión con Cristo, es lo que va a permitir que esa vida de Dios se transmita a mi vida. Vuelvo a decir, cuando la conversión es una conversión real, es una conversión que es un acto de Dios en el hombre, no solo un acto del hombre, se da esta verdad, que es la unión con Cristo. Vuelvo a decir, si la conversión fuera meramente emocional, si la conversión fuera meramente intelectual, esta unión no se daría. En una conversión ocurren cosas que son sobrenaturales, que son actos de Dios en la vida del hombre. La primera verdad que yo necesito entender ahora que ocurre es esta. El creyente y Cristo son uno, se unifican, hay una unión, ¿no? En todos estos pasajes que ya hemos visto en los últimos 2 viernes, ¿no? Así como tú y yo somos uno, le dice Cristo, ellos y yo somos uno, ¿no? En Juan 17. Bueno, hoy vamos a leer 2 o 3 versículos para redondear la idea y ya dar un poco el final de esta idea, que tiene que ver con que esta unión sobrenatural con Cristo, esta unión que me da vitalidad, es una unión espiritual que da vida, que me transmite vida, la vida que yo recibo por esta unión con Cristo, que ya vimos que además era una unión que cuando se da es inseparable, ¿no? Romanos 8, 28 y 29, nadie nos podrá separar de esta unión, ¿no? Y ahí habla de principados, habla de potestades, una unión que es inseparable. Vimos la imagen, ¿no? Que creo que Watchman Nee, si no recuerdo mal, era Watchman Nee, que hablaba del té, ¿no? El agua y el saquito de té. Yo cuando vierto el agua con el saquito de té, se me hace el té y ahora tengo algo nuevo que es el té, ¿no? La unión del agua y el té me da una infusión que es el té. Y ahora, ¿cómo separo una cosa de la otra? Bueno, esta unión con Cristo es un acto de Dios en el hombre, ¿sí? Vamos a ver que cuando esta unión con Cristo se da, que se da en la conversión, cuando alguien se convierte y esta conversión es real, hay una unión entre esa persona y Cristo. Esta unión me va a permitir, nos permite a todos nosotros, los creyentes, participar en la muerte y participar en la resurrección de Jesucristo. Y esto va a tener directa relación en lo que va a ser la justificación y va a ser la santificación. Entonces, hoy quiero que veamos un poquito esto. Yo voy a buscar los textos que doy en una versión de la Biblia, que es la NTV. Me gustaría que ustedes los busquen si tienen a mano la Reina Valera, que es la que yo tengo más en la cabeza, para ver un poco 2 versiones distintas y entender los versículos. Pero el primero que yo quiero ver hoy es Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, verso 4. Y acá vamos a ver cómo de alguna manera esta unión con Cristo nos permite participar de los efectos tanto de la muerte como de la resurrección del Señor. Bueno, alguien que tenga la versión Reina Valera, por favor, y que arrancamos con esa. Vamos a leer Romanos 6, verso 4, hasta el... Podemos leer del 4 al verso 4 al verso 12. 13 podemos leer. Y después centralizamos la idea. Pero acá vamos a ver
que esta unión con Cristo, ¿no? Volvemos, yo quiero que les quede en la cabeza para memorizar el concepto de la unión con Cristo, cuando Jesús interpela a Pablo, a Saulo en ese momento, cuando se convierte, le pregunta por qué me persigue, ¿no? Esta unión entre la iglesia y Cristo, esta unión entre el creyente y Cristo. Esta unión es lo que va a permitir que yo participe de la muerte y también participe, por lo tanto, de la resurrección. Vamos a leer. A ver, ¿quién tiene para leer la Reina Valera, de capítulo 6, verso 4, hasta el 12, 13, más o menos? Después centralizamos un poquito. ¿Quién la quiere leer? Yo leo. Te escuchamos. El 6 y el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, ahí está, el 9, el 8 también. Sí, hasta el 2 y el 3 inclusive podemos leer. Después lo vamos a ir conversando. El 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Hasta ahí. Porque hasta ahí. el pecado no se enseñorea más de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahí tenemos la idea. Vamos a ir desarrollando partes de las ideas de este pasaje. Este pasaje es muy profundo. Para entenderlo en su totalidad vamos a tener que estudiar 2 o 3 doctrinas. Hoy estamos viendo la doctrina de la unión con Cristo, pero en realidad esta unión con Cristo es lo que a mí me permite ser partícipe de los beneficios tanto de la muerte como de la resurrección. Vamos a hacer una cosita porque veo que hay eco. Vamos a anular cada uno su micrófono y lo abre solamente para cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia ahí abrimos el micrófono, porque si no hay eco y después si queda el eco en la grabación, cuando lo subo a YouTube, queda, no se entiende nada, ¿no? Bien. Ahí se cortó el eco. No, todavía hay un poco de eco. Fíjense que tiene que haber, a ver si puedo hacerlo yo desde acá. Ahí está. Bueno, ahí creo que acabó el eco. Bueno. Vamos a ver ahora ese mismo pasaje en una versión más moderna. Y vamos a tratar de ir desentrañando algunos conceptos, ¿no? Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir a una vida nueva. Paramos acá y vamos a ir explicando un poco los conceptos. El bautismo es un símbolo, ¿no? Es una imagen, un símbolo muy fuerte que nos hace ver que cuando nosotros creímos, ¿no? Porque eso ocurre en realidad no cuando me bautizo, sino ocurre cuando me convierto. El bautismo lo que hace es simbolizar, darle un símbolo, una vivencia fuerte a esto, donde yo lo veo a través de un rito simbólico muy fuerte. Cuando yo me convierto, muero y resucito.
muere el pecador que hay en mí, cuando me sumerjo en el agua. En realidad esto ocurre cuando me convierto, pero el símbolo del bautismo es ese. Yo me sumerjo en el agua, muero a la vieja vida y al salir resucito a la nueva. Acá tengo en el bautismo simbolizado esta unión con Cristo, unión en la muerte y unión en la resurrección. Verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y sigue el pasaje explicando esta misma verdad. Vamos a parar acá para entender, aunque sea superficialmente, este pasaje. Ahí tengo de vuelta eco, fíjense que hay de vuelta un poco de eco. Bueno, a ver, ¿qué implica ser partícipe de la muerte? Por momentos este pasaje me habla de que yo morí, y por momentos me dice que me debo considerar muerto. Entonces, esto tenemos que explicarlo, aunque sea superficialmente tenemos que explicarlo. Porque habla de que ocurre una verdad, que es que yo morí, y después explica que tengo que considerarme muerto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Morí realmente o tengo que considerarme muerto? Vamos a explicarlo superficialmente por ahora y vamos a ir profundizando estos conceptos en las clases que vienen. Pero el primer concepto que yo tengo que entender es que cuando yo soy hecho partícipe de la muerte de Cristo, en mí hay algo que muere. Cuando yo me convierto, hay algo que muere en mí. Cuando ocurre la unión con Cristo, esta unión que vemos, ocurre algo que es que hay algo en mí que murió. ¿Y qué es lo que muere? ¿Qué es lo que es crucificado? El pecador que hay en mí, ¿no? Esto lo explica Pablo. ¿Qué es esto del pecador que hay en mí? Bueno, básicamente la imagen que nosotros tenemos que entender es que lo que muere es el cuerpo de la culpabilidad del pecado. La culpabilidad del pecado es la que muere. Es decir, el culpable de pecar fue crucificado en la cruz de Cristo. Por eso es que, ¿por qué yo voy a ser salvo? Porque cuando yo tenga que enfrentar ese juicio venidero que todo ser humano va a enfrentar, los que somos uno con Cristo, los que nos hemos unido a Cristo a través de la conversión, vamos a ver que no va a encontrar condenación Dios en nosotros. Dice, ninguna condenación hay para los que están dentro, unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el culpable, el pecador que había en mí, el culpable, el responsable, el reo para ser condenado, fue condenado en la cruz de Cristo. Hay una unión, esta unión en la muerte de Cristo es una unión sustitutiva. Jesús murió en mi lugar. El pecador que había en mí no va a ser condenado al juicio, no va a ser condenado eternamente, porque ya fue condenado y ya se pagó esa condena, y esa condena fue una pena de muerte y fue en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué un hijo de Dios que se convirtió realmente y que por lo tanto ha tenido una unión a Cristo no va a ser condenado? ¿Cuál es la razón por la que no va a haber condenación a los que están en Cristo Jesús? Romanos 8.1, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Fácil. El concepto es este, porque el culpable, el reo, ¿no? Imaginémonos el preso, ¿no? Con el traje naranja o a rayas, como quieran. El reo ya fue condenado a muerte. Y esa muerte fue ejecutada en la cruz del Calvario. Jesús murió en nuestro lugar, nosotros morimos, yo soy partícipe de esa muerte. Por lo tanto, el culpable, el pecador que había en mí, ya fue condenado.
y fue condenado a muerte. Ahí es que entonces yo puedo hoy, sin vulnerar la justicia de Dios, Dios me puede tratar, me puede permitir entrar al lugar santísimo. Yo hoy entro al lugar santísimo sin que se vulnere la majestad de la justicia de Dios, porque el pecador que había sido en mí ya fue ejecutado, ¿sí? Ahora, y acá explico muy por arriba para ir estudiándolo después, hay una realidad de nosotros que ya estudiamos las primeras clases, que es el pecado en mí, ¿no? Como una fuerza que me lleva hacia el mal, ¿no? Esta fuerza, este pecado original que está en mí, esto no murió, no fue crucificado en la cruz de Cristo. La tendencia mía al pecado es algo que va a coexistir en la vida del creyente hasta tanto parta la presencia del Señor. Recién cuando entremos en nuestra tumba, por así decirlo, va a morir esa tendencia al mal, esa tendencia al pecado. O, si Cristo viene en este momento, ¿no? Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Por lo tanto, si Cristo viene ahora, nuestra carne, nuestra tendencia natural al pecado va a ser disuelta en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento va a acabar para nosotros la tendencia al mal, la tendencia al pecado. Ahora, el culpable del pecado, el pecador, la persona culpable de pecar, ya fue crucificada. Esa es una realidad que ya ocurrió. Por eso es que en nosotros hoy no hay condenación. Hoy no hay condenación porque el pecador que había en mí, el Eduardo pecador, fue crucificado en la cruz de Cristo. Ahora, la naturaleza mía de Eduardo que me sigue tendiendo al pecado, esa no murió. Esa va a coexistir conmigo hasta que yo parta la presencia del Señor o hasta que el Señor venga y glorifique mi cuerpo. Por eso es que ahora Pablo dice, después de haber dicho que somos muertos, ahora dice, consideraos muertos. Es decir, el pecador que hay en mí ya fue crucificado. Ahora, la tendencia natural al pecado sigue existiendo en mí. Ahora lo que a mí me toca es considerarme muerto a esa tendencia. Declararme, proclamarme muerto. Cuando venga el deseo de pecar, me considero muerto. Acudo a esa otra verdad de que el culpable en mí fue crucificado para hacer que ahora en este proceso de santificación progresiva que vamos a estudiar después, yo hoy tengo que considerarme muerto. Hoy tengo que considerar que esa naturaleza pecadora está muerta en mí, ¿sí? Entonces ahí entiendo esto del por qué yo soy partícipe en la muerte y resurrección de Cristo. Si yo no hubiera muerto en la cruz de Cristo, el pecador, el culpable no hubiera muerto, no podría hoy ser justificado. Dice que en la resurrección, volvemos a la imagen del bautismo, cuando yo salgo de las aguas del bautismo, cuando emerjo de las aguas del bautismo, soy hecho una nueva criatura, ¿no? Esa nueva criatura en realidad ocurre cuando me convierto, no cuando paso por las aguas del bautismo. Ahí tengo la imagen simbólica, ¿no? De lo que ocurre. Cuando yo me convertí, soy hecho una nueva criatura. Esa nueva criatura es mi participación en la resurrección de Cristo. Ahora hay un nuevo ser en mí. El poder de la resurrección de Cristo actúa en mí dándome un nuevo ser, una nueva naturaleza. Esa nueva criatura es la nueva naturaleza que hay en mí, donde ya no hay una tendencia al pecado, sino que tiene una tendencia a Dios. Tiene una tendencia natural a buscar a Dios. Entonces ahora yo voy a coexistir con dos naturalezas. Una naturaleza que tiende a buscar a Dios con una naturaleza que tiende al pecado. Esta doble naturaleza va a coexistir en mí hasta que mi cuerpo sea glorificado, ya sea en la segunda venida de Cristo, cuando se levanten de la tumba los que murieron en Cristo, o los que aún vivos, al ver al Señor, sus cuerpos sean transformados. A partir de ese momento, cuando estudiemos la santificación, vamos a ver que ya el creyente nunca más va a tener una tendencia natural al pecado. Entonces, hoy tengo esta doble realidad. El culpable pecador que había en mí ya murió en la cruz de Cristo. Por eso es que no hay condenación en mí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la tendencia natural al pecado sigue estando activa en mí. Ahí es donde ahora Pablo me dice, después de haber dicho que ya estoy muerto, me dice, pero considérate muerto. Es decir,
Ahora tengo que decir, a esa naturaleza que tiende hacia el mal, yo tengo que considerarme muerto a ella, ¿para qué? Para poder poner mis miembros no al servicio del pecado, sino al servicio del Señor. ¿Sí? Y ahí redondeamos la idea. Tal vez el versículo más hermoso que explica esto está en Gálatas 2:20. Vamos a buscar Gálatas 2:20. A ver, ¿quién lo puede leer? En la Reina Valera. Y yo lo leo después. O mamá, que creo que tiene. ¿Estás con esta Biblia? ¿Mamá estás con la NTV? Yo estoy inaugurando la NTV, una Biblia, la última Biblia que me compré es esta y la verdad que está muy linda. Vamos a Gálatas 2:20, versión Reina Valera, que es la que más conocemos todos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay eco, pero se escucha. Sí, por eso entreverado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. El Hijo de Dios, ¿cuál? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Fíjense. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí, en esa primera parte del versículo, en esa primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado, se refiere a quién? Al culpable. El culpable del pecado, al pecador. El pecador que hay en mí murió ahí. ¿Sí? Murió ahí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, a su vez, esta primera mitad me sirve a mí para ver estas dos participaciones que tengo en la muerte. Por un lado, ahí vuelvo, perdónenme que insista, pero hay que anular micrófonos porque hay mucho eco. Por favor. Micrófono. Olguita, apagate el micrófono. Ay, para que no sé cuál es. Acá me va a hacer Franquito, a ver, porque no lo sé. Porque no figura ahí el micrófono. Decime que lo ponte para arriba un poquito. Ahí parece, ahí paró. Bueno, ahí pareciera que estamos bien. Bueno, vuelvo al tema. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá tengo una verdad doble. Que tengo, ya arranco entendiendo esto en base a lo que leímos y en base a lo que expliqué, con una verdad doble. Por un lado, hay una parte de mí que ya fue crucificada. Y hay una parte de mí que tengo que considerarme crucificado. ¿Sí? Vuelvo a decir, el culpable en mí, el pecador en mí culpable, el que está con el uniforme rojo o a rayas, como quieran, para que tengamos la imagen, ese ya fue crucificado. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el que está unido a Cristo, no es condenado porque ya fue condenado. Ya se le aplicó la pena de muerte. El creyente que es uno con Cristo ya murió en la cruz de Cristo, por lo tanto el pecador de él, el culpable de él, ya está crucificado. Ahora, hay una naturaleza pecadora en nosotros que sigue activa. Yo ahora tengo que coexistir con dos realidades espirituales, una naturaleza nueva. Ahí volvimos al eco. A ver.
Sí, sale después porque el micrófono está prendido. Bueno, vuelvo al tema. El culpable en mí está crucificado, es una realidad ya dada, ya existente. La naturaleza al pecado en que yo tengo todavía está activa. El creyente va a coexistir, por lo tanto, con respecto a esa naturaleza, ahora tiene que considerarse muerto. Cuando Pablo dice consideraos muerto, me refiero a que ahora considere muerto mi naturaleza pecadora. Y entonces, en lugar de servir a mi naturaleza pecadora, voy a servir a mi nueva naturaleza, que es ese nuevo ser creado en mí, en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, el culpable ya fue crucificado, ¿sí? Por eso es que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, pero la naturaleza pecadora que sigue activa, a esa es a la que yo tengo que considerarme muerto al pecado en este proceso de santificación en el que estamos, que ya vamos a estudiar. Vuelvo a decir, esta es una introducción al tema que vamos a entender por ahí cuando veamos otras doctrinas, pero quiero que ya quede la idea. A través de mi unión con Cristo, la justicia de Dios me va a ser imputada a mí. Ahí tengo la justificación. Pero a su vez, esa unión con Cristo me permite a mí participar de un proceso ahora que es progresivo, que es el de santificación. En ese proceso de santificación yo tengo la tranquilidad de que yo no voy a ser condenado, a pesar de que todavía estoy en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el culpable que había en mí ya fue condenado en la cruz, ¿sí? Ahora, como sigue coexistiendo en mí una naturaleza pecadora que coexiste con mi nueva naturaleza, que es la que tiende a ir a Dios, mientras que mi naturaleza tiende a hundirme, de ahí es que yo tengo que aprender a andar en el espíritu. O sea, voy a seguir o esta naturaleza o esta otra. Depende a cuál de las dos le dé el gobierno de mi vida, voy a andar en el espíritu o voy a andar en la carne. Tema que es de otra charla, pero que hoy podemos entender un poquito más. Vuelvo a decir, el pecador que hay en mí ya murió en la cruz de Cristo. Esta es la razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque en esa unión, en esa unidad con Cristo, yo soy partícipe de la muerte. En la cruz del Calvario, Dios ya condenó al Eduardo pecador. Por eso es que cuando yo me encuentro ante el tribunal de Cristo, no voy a ser condenado, porque yo ya fui condenado en la cruz del Calvario. Ahora, hoy, 1 de octubre, ¿no? Hoy, 1 de octubre, el Eduardo, que está acá, tiene que seguir luchando con su naturaleza pecadora. A mí me toca ahora entonces el considerarme muerto a esa naturaleza pecadora, para poder poner mis miembros a servicio de la justicia, como dice Romanos. Ahora, volvemos al versículo de Gálatas, ¿no? Volvemos a Gálatas. Entonces ahora, primera parte, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Primera parte, el culpable que hay en mí, murió en la cruz de Cristo. La naturaleza pecadora que hay en mí, yo la proclamo muerta en la cruz de Cristo cada vez que viene a tentarme. Cada vez que viene esa naturaleza a querer hacerme pecar, yo tengo que considerarme muerto. Tengo que pensar que estoy muerto a esa naturaleza para dejar que mi naturaleza espiritual sea la que cobre el control, ¿sí? Entonces ahí hay una realidad de muerte que ya ocurrió, el culpable ya fue crucificado, mi naturaleza, que todavía sigue activa, a esa tengo que considerarme muerto. Pero ahora viene la otra parte, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, y lo que ahora vivo en esta carne, esta carne ahora ya no sirve al pecado. ¿Por qué? Porque me considero muerto al pecado. Ahora lo vivo ¿qué? En Cristo. Es decir, ahora cuando vivo en este cuerpo ya no sirve a mi naturaleza pecadora, sino que ahora lo vivo en Cristo. Ahora yo entiendo que lo que vive en mí es Cristo en mí. No ya yo, sino Cristo en mí. Si lo vemos en la versión de NTV, fíjense cómo está narrado ese verso. Dice, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Repito, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Entonces ahí tenemos esta unión con Cristo, que es un hecho sobrenatural que ocurre en la conversión, que es un acto de Dios en el hombre. Volvemos al tema principal de estas enseñanzas, de este discipulado un poco más profundo del que teníamos al principio, que es que, vuelvo a decir, la conversión no es solo un acto del hombre, es un acto de Dios en el hombre. Esta unión con Cristo es un acto, es un hecho sobrenatural que una conversión intelectual no lo puede dar. Una conversión meramente emocional no la da. Quien se convierte emocional o intelectualmente solamente no hay una unión con Cristo. Por lo tanto, no puede participar ni en la muerte ni en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el culpable que hay en él todavía no fue condenado y por lo tanto tampoco tiene la nueva naturaleza que necesita para poder entrar en un proceso de santificación. Ese nuevo ser creado, esa nueva criatura que nace, esa regeneración, esa naturaleza nueva que tiene que nacer en el creyente, si no se da, por más que se esfuerce el ser humano, no la puede imitar. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo es un acto de Dios que ocurre en el hombre. La conversión no es solo un acto del hombre, sino que es un acto de Dios que ocurre en el hombre. Estoy cansado de repetirlo porque es lo que yo quiero hacernos entender. La conversión no es meramente intelectual, no es meramente emocional, no es un acto del hombre, es un acto que Dios actúa en el hombre para que el hombre se convierta. Ejemplo, la unión con Cristo. No puede ser imitada, no puede partir a partir de la voluntad del hombre. La unión con Cristo es una realidad que existe o no existe, y si existe o no existe es porque Dios la hizo o no la hizo. Yo necesito, el creyente, el que se convirtió, es uno con Cristo. Esa unidad es real, ¿sí? Esta unidad es absoluta. Aquel que vivió esta realidad es partícipe, por lo tanto, tanto de la muerte como de la resurrección. En la muerte somos muertos a la culpabilidad y en la resurrección se nos da vida nueva. En la resurrección, por eso es que él dice Romanos que él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Romanos 4, cuando él explica todo esto de la fe de Abraham, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que a mí me hace morir. Mata el pecador, me mata el culpable del pecado murió en la cruz de Cristo. Y a su vez, esa naturaleza que sigue existiendo, si bien sigue existiendo en mí, ahora me toca a mí, ahí vuelvo a entender el por qué dice ahora consideraos muertos al pecado, porque esa naturaleza todavía no murió, pero yo tengo que considerarme muerto. Ahí es donde Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vive el pecador en mí, ya no vive el pecado en mí, yo ya no le voy a dar más lugar al pecado en mi vida, porque ahora lo que vive en mí es Cristo, ¿no? Ahora voy a dejar que la naturaleza, ese nuevo ser, esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que arrancó en mí en mi conversión, es lo que me une a Cristo. Eso es lo que voy a permitir que viva, es decir, que se manifieste a través de mí. Vamos a leer dos versículos más, rapiditos, y vamos a ir ya redondeando la idea. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Yo lo leo en esta versión y después que alguien lo lea, por favor. Se activa el micrófono y después, por favor, anúlelo de vuelta para leerlo en Reina Valera. 2, 5 y 6 dijimos, ¿no? Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús.
Lo leo una vez más. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. A ver, por favor, que alguien lo lea en la Reina Valera, que en algunas cosas está más lindo. Por favor. Tiene que abrir el micrófono. ¿Quién lo va a leer? Aún, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos perfecto y sin eco, perfecto. Aún nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, y ya que estamos, leemos el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acá este versículo me va a abrir al punto de cierre que yo quiero llegar para hoy. Mirá, no, me había olvidado de este versículo. A ver cómo lo tiene la NTV, el 2.7. La NTV lo tiene: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y ahora, este versículo nos va a introducir en un tema al que yo quiero llegar hoy. Y es que esta unión con Cristo, que tanto nos hace a nosotros, porque nos hace partícipe de la muerte y nos hace partícipe de la resurrección, esta unión con Cristo es lo que nos va a dar, va a permitir que la justicia de Cristo nos sea imputada a nosotros, la vida de Cristo pase a nosotros y por lo tanto entremos en un proceso de santificación. También esto tiene efectos con Cristo. A ver, esta unión con Cristo afecta al mismo Cristo Jesús, ¿sí? Y acá es a lo que yo ahora quiero decir. Fíjense que este versículo me da el pie porque dice, nos pone a nosotros, aunque tantos nos cuestan, esto sí, olvídense, se nos va a explotar la cabeza, porque nosotros estamos tan acostumbrados a ver lo malo que hay en nosotros, la basura que somos, lo anti, ¿no? Lo malo, todo lo malo que hay en nosotros. Esto forma parte de un buen espíritu de quebrantamiento. Pero también tenemos que entender que hay una realidad en nosotros, y es que nosotros, aunque nos parezca mentira, somos un regalo para Cristo. Somos tal vez la joya que algún día va a exhibir en la eternidad, para mostrar la hermosura, lo tremendo de su obra redentora. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vamos a hacer la joya a exhibir y a mostrar por la eternidad. Vamos a hacer un regalo, de alguna manera, esta unión con Cristo. Nosotros somos, la iglesia de Cristo, es un regalo que el Padre le hace a su Hijo, ¿no? Y acá sí esto nos cuesta entender, porque yo veo en mí todo lo malo que hay en mí.
Pero yo tengo que entender que cuando Cristo me ve a mí y cuando el Padre me ve a mí, Él me ve a mí en una obra ya terminada. Él ve una obra terminada, una obra concluida que yo todavía no veo en mí. Y Él ve al Eduardo totalmente glorificado y santificado. Él ve a Diego, ve a Rubio, ve a Maxi, con una obra totalmente terminada, concluida en el proceso de santificación. Él ya nos ve como una obra terminada, acabada, y algún día nos va a exhibir como la gran joya, como la gran riqueza a exhibir por la eternidad, que es la gran perfección que en su gracia, solo en su gracia, hizo en nosotros. Y ahora este concepto de una riqueza para mostrar lo podemos volver a ver, pero mirado desde este punto de vista, yendo a el libro del Evangelio de Juan. Si vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver este concepto de que nosotros, de alguna manera, somos algo que el Padre le dio a Cristo. Cristo pagó por nosotros, pero nosotros somos un regalo, que es esa riqueza que algún día exhibirá perfecta cuando esté acabada y que exhibirá como acabado y perfecto. Ese regalo ocurrió, aunque les parezca mentira, antes de la creación del mundo. Por eso es que dice que fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Y vamos a buscar en San Juan, o el libro de Juan, capítulo 6, verso 37, por ejemplo. Y dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Vuelvo a decir, ¿quiénes son los que van a Cristo? Los que el Padre le dio. Este concepto de que somos, aunque nos parezca absolutamente increíble a nosotros, somos un regalo que Dios le ha dado a Cristo. ¿Sí? Verso 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todo lo que Él me dio. Vuelve a la idea de los que Él me dio. Nosotros fuimos dados a Cristo. Somos un regalo. Dios nos dio a Él. ¿Sí? Sino que los resucite en el día final. Verso 44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, ¿no? Esto después, si quieren, lo podemos ver en la Reina Valera, pero a menos que me lo entregue el Padre. Verso 64. El 64 mismo capítulo dice: pero algunos de ustedes no me creen. Había unos que creían y otros que no. Algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Vuelvo a decir, hemos sido entregados a Cristo. De alguna manera, todos los creyentes somos un regalo, un obsequio que Dios le ha dado a su Hijo. Un obsequio que vamos a hacer una riqueza, una piedra preciosa que va a ser exhibida por la eternidad, de lo hermoso que vamos a hacer solamente por la gracia de Dios, sin ningún mérito para con nosotros. Para que no nos quede con sabor a poco, buscamos ahora el capítulo 10 de San Juan y sigue la misma idea. Capítulo 10, verso 25. Dice: Jesús les contestó: yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Volvemos al concepto de que las ovejas de Jesús, ¿quiénes son? Las que el Padre le dio. Fíjense el 28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Volvemos al principio de que nosotros somos un regalo, un obsequio que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Esto es, obviamente acá se nos rompe la cabeza porque es un poco inverso.
Evidentemente el obsequio fue el Cristo para con nosotros, en nuestra realidad. Esto es así, ¿no? Nosotros no podemos hoy con nuestra realidad entender esta otra verdad, pero de alguna manera, algún día seremos exhibidos como la gran perla preciosa, como el gran tesoro, ¿no? Que el Padre le regaló a su Hijo. Vamos a ser exhibidos como la esposa, la fiel, la perfecta y hermosa esposa. Vamos a ser, evidentemente, eso va a ser cuando el proceso de hermoseado haya sido terminado. Ese proceso de hermoseado, que todavía hoy no lo vemos, nada de esto vemos porque estamos en proceso, pero Pablo llegó a decir que estoy persuadido de que el que comenzó en mí la buena obra, la va a terminar. Este proceso de hermoseamiento, de santificación, que es una doctrina que ya vamos a ver más adelante, es un proceso que ya empezó en nosotros, pero que cuando esté terminado, y acá se me llenan los ojos de lágrimas, pero cuando esté terminado, vamos a ser exhibidos por la eternidad como el gran regalo, la gran riqueza de lo hermoso que el Padre le regaló a su Hijo. Y esa hermosura, esa riqueza para exhibir por la eternidad, vamos a ser nosotros mismos. Va a ser la esposa, ¿no? Va a ser la esposa, que va a exhibir como la gran hermosura, como la vestida con vestiduras blancas, ¿no? Que son las acciones justas. Vamos a poder exhibir una justicia y una hermosura que hoy todavía no tenemos, pero que Dios ya nos ve así, porque Él está más allá del tiempo y del espacio, y Él puede ver una obra terminada que todavía hoy para nosotros está en proceso. Y para que esta obra pueda concluirse, ¿no? Se necesita esta unión con Cristo, que es la doctrina que estamos estudiando. De alguna manera, desde esta perspectiva, podemos entender esa parábola preciosa que está en, creo que es Mateo 13, déjenme ver, se me acaba de ocurrir, que siempre la interpretamos de otra manera, pero que es válida la otra interpretación que le damos. Yo creí que había anotado la cita. A ver. Voy a tener que buscar mi antigua Biblia, porque esta, como es nueva, que es la del hombre que en el campo vende todo para comprar el campo en el que hay un gran tesoro, ¿no? Sé que está acá en el 13. Acá. 13:44. 44. Dice, y el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad, y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y las compró. Siempre interpretamos esta parábola, y es una correcta interpretación, viéndola desde el punto de vista que nosotros, cuando entendemos la salvación, cuando vemos la virtud de la salvación y entendemos lo tremendo de esto, cualquier cosa a la que renunciemos es poco ante semejante regalo. Sin embargo, esta misma parábola yo la puedo entender desde este otro punto de vista que estamos viendo ahora. Yo lo escuché una sola predicación en mi vida desde este punto de vista. Es una explicación que da Scofield en su Biblia comentada, que es el único comento, que es visto desde el Padre. Esa perla, ese tesoro, es la iglesia. Somos nosotros. Somos los escogidos de Dios. Esta es otra interpretación válida, porque las dos son válidas, pero me sirve entender esta riqueza que algún día seremos exhibidos por la eternidad, ¿no? Y este tesoro escondido, oculto, que estaba enterrado, lleno de basura y de tierra en el medio que lo tapaba, éramos nosotros, éramos la iglesia. Éramos ese hermoso
tesoro de judíos y griegos y gentiles, que después de un proceso de santificación seremos exhibidos. ¿Y quién vendió todo? ¿Quién lo dio todo para hacerse de ese tesoro? Cristo. Cristo pagó, nos compró, aún con su propia vida, aún dio su propia vida, Él asumió nuestra propia culpa, Él murió en nuestro lugar, Él nos compró, Él dio todo lo que tenía, se dio a sí mismo para que ese tesoro, esa perla hermosa, algún día pueda ser exhibida. Y esto nos hace entender también, visto desde este punto de vista, que nada de esto es mérito nuestro, porque el que va a quitar toda esa tierra, el que va a sacar todo eso, el que va a mostrar lo oculto, porque hoy no hay diferencia entre un escogido de Dios y un impío, por así llamarlo, ¿no? Hoy no hay diferencia, hoy no se ve una gran diferencia, sobre todo si no se convirtió todavía. Y aún después de convertido, tampoco hay tanta diferencia, porque sigue habiendo mucha basura en nosotros todavía, ¿no? Y a veces tenemos tanto para superar y perfeccionarnos y santificarnos, pero cuando eso ya sea acabado, cuando todo eso termine, aunque nos parezca mentira, vamos a poder ser exhibidos por la eternidad como el gran tesoro, el gran tesoro que estuvo oculto, que estuvo enterrado por siglos y siglos, que era esta hermosa perla, que era la esposa que el Señor va a exhibir por la eternidad como la fiel, la pura, la hermosa, la hermosura personificada, la santidad personificada en su esposa, que seremos nosotros después de las bodas del Cordero, cuando todo este proceso de santificación haya llegado a su fin, y en el que, para que nosotros no nos desesperemos, tenemos que entender que nada de lo que nosotros hagamos interfiere, es una obra totalmente de Él, es una santificación que Él hace en nosotros, y todo esto con cero mérito nuestro. Por eso es que no podemos sentirnos orgullosos ni sentirnos mejores que otros, porque solo por gracia fuimos elegidos, solo por gracia fuimos salvos, solo por gracia el Señor nos llamó y participó, hizo en nosotros que la conversión sea una realidad. Vuelvo a decir, acá termino, hoy concluyo este concepto de la unión con Cristo, que es una realidad espiritual que solo ocurre si la conversión no es solo un acto del hombre, sino que es un acto de Dios hecho en el hombre. Y entonces ahora puedo entender cómo esta unión con Cristo me hace participar en la muerte para que el pecador y el culpable que había de mí muera, y a su vez esa participación en la resurrección es lo que me permite a mí ser partícipe de una nueva vida, de una nueva naturaleza, que cuando concluya este proceso, cuando este proceso de hermoseamiento y de santificación sea terminado, vamos a ser exhibidos por la eternidad como la gran riqueza, la gran herencia, el gran regalo que el Padre le hizo al Hijo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que continúe este proceso que ha empezado, que nada de esto nos puede atraer soberbia u orgullo, porque no nos olvidemos nunca que todo esto es por un proceso de gracia, sin mérito por parte nuestra, pero que podamos agradecer este proceso que ya comenzó, que había comenzado aún antes de nuestra conversión, aún antes de la creación del mundo. Dios ya nos había elegido y nos había escogido, y ahora estamos en un proceso que algún día culminará. Y entender ahora este concepto de unión con Cristo me va a hacer entender que yo, este pensamiento de que soy uno con Cristo tiene que servirme para entenderme, verme a mí mismo como muerto para el mundo, muerto para el pecado, muerto en cuanto a la culpabilidad del pecado, pero a su vez muerto en cuanto al legalismo como método de salvación. A mí la ley me acusa, la ley me condena, pero yo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la muerte de Cristo, esa muerte que se me hace partícipe por la unión, me permite a mí estar muerto
al culpable, muerto a la culpabilidad del pecado, y al mismo tiempo muerto al pecado, considerarme muerto al pecado, al deseo de pecar, y considerarme muerto al mundo en cuanto a que el mundo me quiere seducir, me autoconsidero muerto al mundo y vivo para Dios, partícipe de una nueva naturaleza, partícipe de una nueva vida, partícipe de una nueva realidad. Todo esto se da gracias a mi unión con Cristo, uno con Cristo. Por eso le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y esta unión con Cristo es lo que me va a hacer entender ahora el nuevo nacimiento, la regeneración. Ahora puedo entender por qué hay en mí una nueva naturaleza cuando la estudiemos, porque la unión con Cristo es lo que va a permitir que esa nueva naturaleza venga a mi vida. Esta unión con Cristo me va a hacer entender la justificación, el por qué la justicia de Cristo ahora se me imputa a mí. Esta unión con Cristo me va a hacer partícipe del inicio de un proceso de santificación, que es lo que va a empezar a marcar una transformación en mi vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender esta verdad. Ya damos por concluido la doctrina o la enseñanza de la unión con Cristo, y a partir de esta verdad vamos a ir estudiando otras verdades. Pero hoy por hoy recordemos que el objetivo de esto no es solamente entenderlo intelectualmente, no solamente saber en qué parte de la Biblia está explicado, sino que yo pueda vivir esto en mi comunión diaria, en mi intimidad diaria, yo pueda sentirme uno con Cristo, pueda sentir esta unión, pueda vivir esta unión, pueda entender que esta es la unión que me transmite vida, que no es que yo tengo que unirme a un apóstol o a un profeta, o tengo que unirme a un pastor determinado, o al número 25.655.000 y cada uno unido a otro hasta llegar al uno, no, sino que mi unión es directamente a la cabeza, yo estoy unido directamente a Cristo, yo tengo una unión directa con Cristo, no una unión que depende de otro. Unión no es a un pastor y ese pastor a Cristo, sino que unión es directamente a Cristo, ¿sí? Después mi unión al cuerpo será otra cosa, es otra verdad, es otra enseñanza, tiene otra interpretación simbólica que ya lo vamos a ver en otro momento, pero yo quiero que entendamos que mi unión es directa a Cristo. Yo no estoy unido a Cristo por intermediarios, no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Esta unión es directa a Cristo, yo no necesito de un pastor, no necesito de... mi unión es directa a Cristo, yo no necesito de una imagen, de una virgen, no necesito de nada. Mi unión es directa a Cristo. Yo estoy unido directamente a Él. Por eso lo único que es algo que tengo que experimentar y tengo que vivir. Y cuando en la madrugada me ponga a orar, yo tengo que vivir esta unión. Yo tengo que sentir esta unión. Yo tengo que experimentar, experienciar. No sé si existe la palabra, pero que la inventamos y no existe, que es la experiencia. Pero tengo que experienciar, tengo que vivir esta experiencia de ser uno con Cristo, de unirme a Cristo, de ser partícipe. Esta unión es lo que va a hacer que sea partícipe de todo. Cuando yo dudo de mí, es porque me miro a mí. Pero si miro a Cristo, ahí no hay duda alguna, ¿sí? Y esta unión a Cristo es lo que va a asegurar todas las bendiciones que de ahora en más vamos a ir estudiando. Mi unión a Cristo. Por eso es, en Cristo ya estamos en lugares celestiales. En Cristo todo lo podemos. En Cristo estamos muertos al pecado y vivos a Dios. Y todas las grandes bendiciones y verdades que vamos a hacer de la que vamos a participar van a ser consecuencia de esta unión en Cristo, con Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle a Maxi, no sé si se perdió la línea, si no te le pido a vos, Ramón, que por favor hagas una oración de cierre para poder dar por concluido y ver si quedó grabado, me quedó bien grabado para subirlo a la red. Ramón, no sé si me escuchás, hacé la oración de cierre. Sí. Gracias, Padre Santo, bendito Dios, Padre, por este día, Padre. Gracias por tu inmensa misericordia.